Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas donde podremos escuchar a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Este es el primer programa de 2025. Espero que hayáis entrado todos con buen pie en el nuevo año y desde aquí nosotros tenemos muchas ganas de seguir emitiendo, seguir entrevistando y seguir con este proyecto en el nuevo año que comienza. Desde los estudios de Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros, pero antes de empezar os presento al equipo. Marina López. Muy buenas, Anaya, ¿cómo estáis? Bueno, mandamos un cálido saludo a nuestros asiduos compañeros Ariadna Vergés, Jaime Ruiz y Jaime Recio, que bueno, como sabéis, los exámenes hacen estragos en todos y hoy no podemos contar con ellos. Mucho ánimo desde aquí para todos ellos y para todos los que estáis de exámenes. Sin embargo, y en compensación, hemos traído a nuestro compañero de Filología, Julio Garrido, quien se ha prestado a brindarnos su colaboración en el programa de hoy y al que se lo agradecemos enormemente. Bienvenido, Julio. Nada, un placer estar aquí. Bien, pues vamos directamente con la presentación del invitado de hoy. ¿Qué nos puedes contar sobre él, Marina? Bueno, en el programa de hoy vamos a contar con la presencia de Manuel Ambrosio Sánchez, licenciado en Filología Hispánica en 1987 por la Universidad de Salamanca. Posteriormente se doctoró en esta misma universidad en 1992 con la tesis La predicación española medieval, estudio y edición crítica del manuscrito 1854 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de nuestra facultad. Y pese a la cantidad de trabajos de carácter medieval que ha llevado a cabo, sus alumnos lo conocemos mucho más por su faceta de profesor de ensayo español contemporáneo en el Máster de Literatura y, sobre todo, por impartir las clases de literatura española del siglo XVIII en la carrera. De hecho, es miembro fundador del Grupo de Estudios del siglo XVIII de nuestra universidad. Otra faceta un tanto peculiar que no todo el mundo conoce es su andadura política, ya que desde 2003 es alcalde del Ayuntamiento de Morille, un singular pueblo salmantino con apenas 224 vecinos y nada menos que 5 museos. Un placer tenerte hoy con nosotros, Manuel. ¿Qué prefieres? ¿Manuel, Ambrosio? ¿Cómo te llamamos? No tengo preferencias, que todo el mundo me llama como puede. Unos me llaman Manolo, otros Manuel, otros Manuel Ambrosio. Ambrosio me da lo mismo, como verdaderamente queráis. Si me permites, quería comenzar, por supuesto, dando las gracias a Radio Universidad y en concreto a vosotros tres, Marina, Julio, Luis, por la invitación y además inaugurando este año. De modo, muchísimas gracias. No hay de qué. Bien, pues pasamos directamente a las preguntas, pasamos a la primera sección, vamos a conocernos mejor y comienzo preguntándote yo. Vamos a empezar por el principio. Queremos que nos cuentes un poco acerca de tu infancia, recuerdos de cuando eras niño, cómo quizá empezó desde pequeño ese amor por la literatura, no lo sé, ¿qué se te viene a la cabeza? Yo creo que sí, que mi afición a la literatura empezó desde muy niño.
Y es verdad que cuando llegas a la adolescencia pues siempre manejas diferentes posibilidades. En mi caso yo dudaba entre la literatura, es decir, la filología española y la ingeniería agrónoma, porque me gustaba y me sigue gustando muchísimo el campo. De hecho vivo en el campo, vivo en Morille. Y fueron unas dudas, bueno, un poco serias, pero finalmente me decanté por lo que había sido una afición desde niño, que es la literatura. Mi madre era maestra rural, era maestra de escuela. Y yo, aunque nací en Salamanca, porque pertenezco a la primera generación, yo creo que casi al primer año, el año 64, de niños que, viviendo en los pueblos, nos traían a nacer, a parir en Salamanca, y ese fue mi caso, cuando las maestras y en general las trabajadoras no tenían ningún tipo de derechos y no te podías poner de baja unos días antes y apenas unos poquísimos después de convalecencia. Pues en aquella época mi madre daba clase en lo que hoy es la urbanización de Larraz, y entonces todavía se conserva algo, una pequeña alquería, apenas un puñado de casas, era una escuela unitaria, y mi madre, al igual que conmigo y con el resto de los 3 hermanos, se puso de parto, y mi padre, con el 2 caballos a toda velocidad, pues me trajeron a nacer aquí a la Santísima Trinidad en Salamanca, y así nací yo, y nacieron los 3 hermanos que me siguen. Uno también en Larraz, Salamanca derivado, y mis 2 hermanas en Ruliza de Cojos. Como digo, mi madre era maestra rural, de modo que, y también aficionada a la lectura, por supuesto, y yo desde niño me he criado entre libros, no demasiados, porque es verdad que ahora a los filólogos nos sobran los libros, se venden al peso, como sabéis, pero en aquella época, en mi casa, lógicamente, eso se cuidaba, sobre todo por parte de mi madre. Y mi padre, y ya me adelanto a lo mejor a alguna cosa que me vais a preguntar, mi padre era agente de ventas de piensos, era vendedor de piensos, y se recorría la provincia pues a diario en el 2 caballos, cuando no había, bueno, por supuesto no había autovías ni nada de esto, y los medios de locomoción eran mucho más precarios. De modo que me he criado siempre en contacto con los libros y con el campo, y verdaderamente creo que he sido feliz haciendo eso, y estoy encantado de hacerlo, y me gustaría seguir haciéndolo otros 150 años. ¿Hay quizá alguna historia, algún título, algún libro en especial que recuerdes de esta época? Por supuesto. Recuerdo muchos. Como en aquella época, donde los maestros todavía, la mayor parte de las escuelas rurales han desaparecido, ya no quedan en nuestros pueblos. Morille, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenía 5 escuelas en los años 60, ya no tiene ninguna. Bilvestre tenía 11, ya no tiene ninguna. Y Larraz, que recogía a los niños y niñas que vivían en las fincas, desde los 6 a los 14 años, la edad de escolarizar, aunque los mayores no terminaban, la mayor parte de ellos tenían que ayudar en el campo y no terminaban los estudios, pues las escuelas tenían su fondo de libros, de modo que no recuerdo uno, recuerdo bastantes libros de la infancia. Te puedo hablar, yo creo que mis primeros recuerdos se remontarán pues a los 5 años, apenas 5 años, ¿no? Un poco creo que os lo podéis figurar, libros con colores, con letras grandes, con peces. Recuerdo sorprendentemente a Rabindranath Tagore, probablemente porque en alguno de esos libros de la escuela o que mi madre había comprado aparecían algunos poemas de Rabindranath, que dicho sea de paso también conjuga esto, la literatura, la poesía y la vida en la naturaleza. Pero si queréis que os hable de libros y de biblioclasmos, os diré que también he sido testigo, no en las escuelas de mi madre, de libros que se quemaban. Aquella escuela del final del franquismo era una escuela muy pobre de medios. No había calefacción, por supuesto. Los niños, oye, si veis que me enrollo me cortáis, ¿eh? Los niños llegaban a la escuela con una lata de sardinas en la que atravesaban un alambre para hacer de asa, y los padres o los abuelos familiares fabricaban una especie de pequeño brasero que se colocaba entre las piernas, y era lo que les daba a los niños que íbamos a la escuela un poquito de confort, sobre todo, ya os imagináis, en invierno, porque la mayor parte de las veces la estufa que calentaba el aula no funcionaba porque el ayuntamiento no había pagado la leña, o cuando se pasó a las estufas porque no había bombonas. Los maestros y sobre todo las maestras rurales, que nosotros por eso, entre otras cosas, yo tengo además de mi madre 2 tías que fueron maestras,
Digo por eso, entre otras cosas, porque lo he vivido directamente y porque objetivamente ha sido así, el sufrimiento de las mujeres trabajadoras, en concreto las maestras en el medio rural. En Morilla tenemos una estatua, obra de José Antonio Elvira, el escultor abulense, que es precisamente un homenaje a la maestra rural, ¿no? Pues digo que en esas escuelas, ahora hablo en general, tanto de maestros como de maestras, yo he visto quemar libros, pero quemar libros a mansalva. Libros que quedaron, es verdad, obsoletos, hoy son piezas de coleccionista, cuando llegan los primeros libros de texto, que esto ocurre en el año aproximadamente, pues no sé, no me quiero equivocar, 71, 72, por ahí creo yo que llegan los primeros libros, quizás 70 primeros libros de texto. Y como no había combustible para las estufas, pues se quemaban los libros. Bueno, se quemaban hasta los pupitres. Es una desgracia, pues si os dais cuenta, en España se conservan muy pocos pupitres de estas escuelas del franquismo o de la República, porque entre otras cosas, como digo, aparte de la costumbre malsana que tenemos los españoles de destruir demasiadas cosas, era una necesidad, había que calentar el aula. Bueno, ¿podrías contarnos un poco sobre tu adolescencia y también vida universitaria, cómo fuiste creciendo? Pues me crié, como digo, en este ambiente de mis padres residiendo en distintos pueblos de la provincia, Larraz, Robliza de Cojos, Cipérez, de nuevo Robliza de Cojos, en los que mi madre tenía que ejercer la docencia. Había casas, igual que para los médicos, para los maestros, y esa era nuestra residencia. Mi madre no podía atender, ya digo que los derechos laborales entonces eran mínimos, no podía atender la escuela, cuatro hijos, la casa. Y desde muy pequeños, mi hermano, el que me sigue, con 7 años, y yo con 8, estuvimos internos. Estábamos internos en colegios de Salamanca, que eso es otro capítulo, eso da para una charla larga. Y los fines de semana éramos de los pocos niños que afortunadamente podíamos salir, porque el internado se alargaba normalmente de septiembre a Navidades, cuando los niños salían, y de Navidades a Semana Santa y luego vacaciones de verano, ¿no? Y nosotros, por suerte, salíamos todos los fines de semana y nos íbamos al pueblo. De modo que también en la adolescencia nuestra vida incluye a mis hermanos, sobre todo al que me sigue, mi hermano Mai, transcurrió del mismo modo que la infancia, entre libros y naturaleza. Mi padre nos llevaba de pesca, nos llevaba de caza, pasábamos el fin de semana y las vacaciones con él hasta que murió en el campo. Y es verdad que con la adolescencia empecé a aburrirme. Me aburría mucho, una cosa que ahora echo de menos profundamente. Tengo unas ganas de aburrirme que no os podéis imaginar. Y con el aburrimiento, ¿qué haces? Pues a leer. Creo que leí más durante el aburrimiento de la adolescencia que en la carrera. Esto no se puede decir, pero es obvio, ¿no? Y luego también en algunos colegios en Maristas, por ejemplo, teníamos un programa de estudios en literatura muy exigente. Recuerdo que en lo que fue segundo de BUP leí, no eran todas lecturas obligatorias, pero prácticamente sí, contribuían, digamos, a la calificación final, 33 libros de literatura española, que no es una cifra pequeña para un segundo de BUP, ¿no? Yo no creo que hoy se lean tantos libros en toda secundaria, ¿no? Una continuidad. Te contestaría directamente diciendo que esos fueron los dos ámbitos en los que transcurrió la adolescencia. ¿Echabas de menos tu casa? ¿En el internado? Muchísimo. Sabéis que tenemos buenas y grandes novelas sobre cómo fueron los internados del siglo XX hasta la llegada de la democracia, pero yo no idealizo para nada el internado. A mí el internado me parece que, lógicamente, obedecía a una coyuntura histórica, pero bueno, es una experiencia dura. Yo no hice el servicio militar, pero como estuve 8 años interno, hice 8 servicios militares con creces, porque creo que el internado era peor. Depende mucho de los internados. Yo estuve en 3.
Y fueron diferentes, porque además también creces. Cuando tienes 8 años eres verdaderamente un niño, ¿no? Pero cuando tienes 14 ya ves el internado de otra manera. Y también el país había cambiado, lógicamente, ¿no? Pero sí, son experiencias que hay que pasar. Bueno, que hay que pasar, no. Que ojalá no tuviéramos que pasar nadie, pero que, bueno, ocurrieron y ya está. Y, bueno, nos has contado que te gustaban los libros, te gustaba el campo, y entonces decidiste estudiar la ley de la reforma agraria de Jovellanos, básicamente. ¿Cómo fue tu etapa universitaria? ¿Fue un poco, tal vez, en contraste con el internado, una etapa más de libertad? Sin duda ninguna, porque mi madre estaba en el pueblo y mi hermano y yo teníamos ya entonces un piso en Salamanca, pues nos íbamos turnando para que mi madre siempre estuviera acompañada y nos fuera más fácil a la vez seguir los estudios, él de farmacia y yo de filología. Y claro que te da más libertad estar solito en un piso, que os voy a contar, ¿no? Eso por supuesto. El paso por la Facultad de Filología fue muy grato, ¿no? Yo lo recuerdo con satisfacción, ¿no? En general me arrepiento de poco de lo que me ha pasado en la vida y creo que menos todavía de lo que he hecho yo, porque cuando te entregas a vivir, ¿no? y a conocer y a saber y lo llevas con una cierta reflexión, bueno, también tienes que ensayar la ceremonia de aceptación de la vida, ¿no? Como viene, pero el paso en general por la Facultad de Filología fue positivo. Yo me he movido siempre entre la acción y la contemplación. Ese es mi dilema, ¿no? Es decir, hacer plantaciones de árboles o leer, qué sé yo, a Rabelais. Y en segundo de carrera, un gran amigo mío, Severiano Sánchez, y mi hermano y yo, tuvimos la feliz ocurrencia de montar una explotación de conejos. Y esto puede parecer una broma, pero no lo es. Ya he dicho que mi padre vendía piensos y entonces mi padre cada vez que venía de un viaje relativamente largo por la provincia, entonces ir desde Robliza de Cojos al Payo, Peñaparda, que está en la frontera, casi en la frontera con Portugal, serán 100 kilómetros en 2 caballos, era como ir hoy a Barcelona y volver en el día, en los coches potentes que tenemos hoy, ¿no? Y siempre que hacía esos viajes, entre comillas, largos, pues volvía a casa con alguna cosa, de modo que cuando nos despertábamos nos encontrábamos lo que menos nos podíamos esperar. Qué sé yo, un tapiz para mi madre o una figurita se había pasado la frontera a Vilar Formoso pues para la casa, para ella. Y yo recuerdo una madrugada en Cipérez donde aparecieron 2 conejos de la raza gigante de España que estaban paseándose por la cocina. Y el conejo gigante de España, también en extinción, como tantas cosas autóctonas, puede llegar a pesar 12-14 kilos. Estamos hablando de un pedazo de conejo. Pues otro día podía aparecer con una cabra. De modo que y luego los criábamos en las dependencias de la casa, ¿no? Pues mi padre nos ayudaba o nos agenciábamos una jaula y tuvimos conejos, teníamos cierta experiencia y en segundo de carrera se ve que nos aburríamos, pues decidimos empezar con una pequeña casa en un pueblecito que se llama Quejigal, la arreglamos, la acondicionamos, oficiamos de albañiles y montamos una explotación. Aquella explotación terminó con más de 100 conejas madres, vendíamos unos 250-300 conejos al mes, nos dimos de alta en Hacienda, cotizábamos, bueno, todo el tinglao. Y de segundo a quinto de carrera, pues compaginé como buenamente pude las dos ocupaciones, la acción conejil y la contemplación literaria. No sé si esto me va a perjudicar. En fin, fue al final de la carrera cuando ya obtuve la beca de investigación que de pronto me paré en mis cabales y dije, Manolo, o Rolex o setas. Estas dos cosas no es posible. Quiero decir que si verdaderamente te dedicas a la investigación, no puedes estar en una explotación cunícola y decidimos, con disgusto, debo decir que con disgusto me sigo soñando mucho con conejos, el cerrar la granja, ¿no? ¿Hiciste esa etapa también después de la Universidad de Investigación y el doctorado aquí en Salamanca? Sí. ¿Cómo decidiste
no sé, tu tema de tesis, qué es lo que querías hacer, con quién lo hiciste, cómo fue esa etapa post-universitaria? Yo tuve muy claro prácticamente desde que monté con mis amigos y mi hermano la granja de conejos, sería por contraste. Tuve muy claro que me quería dedicar a la investigación literaria y a la universidad. Y me apasionó siempre la época medieval. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros, pero para mí la literatura es una vocación. La literatura es una vocación. Yo a mis hijas o a Enjamed, un chico en acogida que vive conmigo, les digo que en la vida tienen que hacer lo que ellos verdaderamente quieran, ¿no? Pero desde luego yo entiendo que la filología y en particular la literatura es vocacional. Si no tienes vocación estás perdiendo el tiempo, ¿no? Para mí es una pasión la literatura y dentro de que en general me gusta todo, el concepto de favorito yo no lo entiendo, porque favorito implica una reducción tremenda, ¿no? Un libro favorito, pues hay miles de libros estupendos, pinturas, lo mismo, música. El favorito me perturba un poco, me recuerda al internado cuando te daban de merendar, por deciros un poco cómo eran los primeros internados del final del franquismo, pues una rebanadita de pan y una manzana, ¿no? Eso sí te habías portado bien. Pues ese carácter, como digo, vocacional de la literatura, para mí se ejerce sin restricciones de épocas ni de autores. Te gustan los textos y te gustan, ¿no? Pero siempre tuve predilección por la Edad Media y a mí me hubiera gustado trabajar la lírica tradicional. Por aquella época yo tuve magníficos profesores en la carrera: Víctor García de la Concha, José Luis Pensado, Antonio Llorente, Eugenio de Bustos, un grupo verdaderamente magnífico de filólogos que además yo creo que eran humanistas, eran personas de una alta categoría intelectual y profesional, pero muy cercanas. Y en general el ambiente de la Facultad de Filología, que creo que eso se mantiene, yo pienso que arrancaba por lo menos de entonces, era de bonomía, era de una cierta convivencia desde el catedrático al alumno de primero, ¿no? O yo al menos lo percibí de ese modo. Pero por aquella época acababa de llegar a la Facultad de Filología y al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana Pedro Cátedra. Yo conocía un poco su currículum, profundicé un poco más en él y fui directamente a decirle que me gustaría que me pudiera dirigir una tesis sobre literatura medieval. Y me dijo, bueno, ¿y a usted qué le gusta? Y yo le dije, pues me gusta todo, pero básicamente me gustaría pues la lírica tradicional. Yo creo que tardó en convencerme de que me dedicara a la predicación medieval menos de 10 minutos, porque verdaderamente cuando yo salí de allí con la idea de que, bueno, voy a echarle un vistazo a los sermones medievales, algo que no se me había pasado por la cabeza ni en mis peores sueños, pues me sorprendí tácitamente haber aceptado tan rápido, ¿no? Pero es verdad que me sumergí en la predicación de una manera intensa, como os pasará a vosotros en cualquier campo al que te dedicas con interés, ¿no? De modo que queriendo hacer algo sobre, qué sé yo, los cancioneros castellanos del XV, me encontré leyendo sermones en castellano y en latín del siglo XIV, XV. ¿Y cómo te convenció? Pues básicamente algo que yo he repetido en mis clases, vosotros habéis tenido clase conmigo, y es la necesidad del estudio. La predicación medieval, aparte de algún artículo de Francisco Rico, la tesina entonces de Pedro Cátedra, algunos artículos que había publicado él mismo, el tema de la predicación medieval hispánica estaba muy desatendido, muy olvidado, yo diría que incluso desprestigiado en el ámbito literario, y a mí aquello me pareció un argumento de peso. Es verdad que luego, a medida que te sumerges, pues encuentras la riqueza de cualquier tipo de literatura, que evidentemente la tiene, ¿no? Unos códigos, unas estructuras, unos contenidos, ¿no? Pero el primer argumento fue ese, la necesidad del estudio. Yo en mis clases lo digo, que el filólogo, partiendo de la vocación, en buena medida es un cirujano, y no nos imaginamos a un cirujano o a un crítico de cine que dice, no, yo esa película no la voy a ver porque es que a mí las películas en blanco y negro no me gustan, o no voy a operar esa apendicitis porque tiene mal aspecto, ¿no? Entonces en filología desde mi punto de vista, no nos deberíamos
permitir tanto estas cuestiones, ¿no? Iba a decir remilgos, porque debe ser imperiosa también la necesidad de estudio. A veces repetimos demasiado el acercamiento a determinados autores, épocas, movimientos, y seguimos teniendo lagunas muy importantes en nuestro campo, en la literatura, ¿no? Sí, quizá asumir, ¿no?, que también es una profesión en cierto sentido y que no puedes acercarte solo a lo que te gusta o te apetece acercarte muchas veces. Eso es, sí. O solo a lo que tradicionalmente se ha considerado canon. Me da la sensación de que, ¿cómo decirlo?, abogas un poco por los que tal vez consideramos los perdedores de nuestra historia literaria, porque, por ejemplo, la literatura española del siglo XVIII es la más infravalorada. Y, sin embargo, en tus clases, transmites pasión cuando nos hablas sobre estos autores y nos enseñas a valorarlos. No sé, me llama la atención. Para mí esa es la cuestión, que siguen existiendo épocas, incluso, aunque hemos avanzado mucho, lo sabemos, ¿no?, afortunadamente, pero también grupos humanos, etcétera, de malditos o de heterodoxos, ¿no? Pero si me permitís, yo diría que, quizá también me habéis escuchado, que yo no comparto el concepto que tenemos de literatura. Me parece absolutamente limitado. Creo que es una herencia romántica que, como tantas cosas del romanticismo, empezando por el amor, nos han hecho mucho daño y nos siguen haciendo un daño atroz. Y yo defiendo un concepto de literatura en su sentido etimológico. El conjunto de textos escritos, o escritos acompañados de textos, o de voz, o de lo que sea, es literatura. Como lo fue siempre, hasta la llegada del romanticismo. Yo no puedo entender por qué seguimos obsesionados con la literatura, digo en sentido romántico, esto es, con la poesía, el teatro y la novela, que son géneros estupendos y que nos encantan a todos, pero caramba, yo ya tengo una cierta sobredosis de, por ejemplo, de poesía. De novela no tanto, porque ahora dicen que sí, que definitivamente se muere. Lo llevan diciendo un siglo y ahora pues entonces le vamos a dar un cierto respiro, ¿no? Pero, y parece normal que no estudiemos demasiada épica porque desde el siglo XVIII no se escribe. Pero ¿por qué no estudiamos en la Facultad de Filología oratoria? ¿Por qué si quieres aprender oratoria, me refiero por ejemplo a la oratoria política, tienes que ir a una universidad privada? La oratoria, creo que estaremos todos de acuerdo, que es una disciplina claramente filológica, y no la vemos. Yo esto no lo puedo comprender. Entre otras cosas porque nos daría prestigio y nos daría un poder tremendo, ¿no? ¿Os imagináis? Salamanca formando a la clase política sobre cómo tienen que expresarse, que creo que a lo mejor alguna falta les hace. Y menciono eso como un ejemplo, ¿no? Pero tenemos amplios campos de la literatura española que verdaderamente no analizamos. Es verdad que en las últimas décadas se está recuperando el ensayo, pero el ensayo también ha sido un género en buena medida maldito, ¿no? No ahora que estamos en un momento en que parece que incluso puede sustituir a la novela como género hegemónico. Pero apenas vemos literatura de viajes o todo lo que tiene que ver con el ámbito biográfico y autobiográfico. ¿Qué vemos de historia? Me refiero de escritura histórica, de historiografía en la carrera, no en Salamanca, prácticamente en cualquier universidad donde se da filología española. Pues yo creo que muy poco. Y esto me parece a mí que no se entiende, porque la escritura de la historia es literatura. Y así en general con los distintos campos, como digo, donde aparecen letras, ¿no? Yo creo que la reivindicación de la filología pasa por la recuperación de dominios que no son propios y que hemos ido dejando fuera de nuestro estudio en los últimos 200 años. Entonces, esto es lo que ocurre con el siglo XVIII. Si a eso le añadimos que preferimos una literatura ficcional subjetiva y personal, aquello que tiende a la práctica, a la objetividad, a la transformación, queda fuera de nuestro campo, ¿no? A mí esto me parece
algo sorprendentemente lamentable para nuestros intereses y en realidad para el disfrute de las letras. Bueno, continuadamente hemos pasado de la primera a la segunda sección. Hemos dejado de hablar de ti y de tu vida para preguntarte por distintas cuestiones. Ahora sobre esto, este tema de la literatura quizá más olvidada. Así que vamos a seguir por ahí. ¿En qué crees que el siglo XVIII, donde tú impartes clase en la carrera, era una época mejor que la nuestra? ¿Y qué cosas tenemos en común con ese mundo del siglo XVIII? Bueno, yo no soy de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Creo que en esta época se vive muy bien. Aspectos en los cuales el siglo XVIII nos llevaba a la delantera, no lo sé, tendría esto, me lo tendríais que haber pasado por escrito hace 15 días porque requiere reflexión, ¿no? Requiere reflexión. Pero te diré que compartimos con el siglo XVIII, pues el racionalismo. Antes me he referido al romanticismo, que incorpora la beta individual, subjetiva, pasional, ficcional, pero eso lo compaginamos. Nuestro carácter, pienso yo, en el siglo XX-XXI es dual. Por un lado tenemos esta beta romántica, pero por otro lado somos básicamente racionales, empíricos, ¿no? Es verdad que hay amenazas para nuestro empirismo, ¿eh? Todavía hay gente que defiende que la Tierra es plana y otras cosas peores, pero básicamente somos racionales y creemos, me parece a mí en general, en la transformación social y en la mejora y en una idea continuada de progreso y en la extensión de los derechos humanos y del ejercicio de las libertades y cómo completar nuestro carácter de ciudadanos. Todos esos elementos se gestan a lo largo del siglo XVIII, de una manera difícil y precaria, pero se van haciendo a lo largo del XVIII. Como político, además, ¿no crees, has comentado que creemos en el progreso, ¿no crees que realmente estamos en la época del descreimiento? Sí, escalaba un poquito en general, pero el siglo XVIII y el momento que vivimos se parecen bastante, en la medida en que vosotros que sois muy jóvenes, ¿no? Pero durante todo el siglo XVIII hasta la Revolución Francesa se considera que es una idea clásica, que el progreso es lineal y además infinito. Es decir, que el ser humano, con un debido esfuerzo, una debida preparación, va a ir mejorando tanto de modo interno como externo sus condiciones y su modo de vida. Eso se quiebra definitivamente con la Revolución Francesa, paradójicamente, porque la Revolución Francesa abre un campo, sin embargo, inmenso para la llegada de las libertades. Había entrado en crisis en 1755 con el terremoto de Lisboa, porque eso ya introdujo un componente de desastre, ¿no? Algo, digamos, que el ser humano, a pesar de toda su voluntad y esfuerzo y racionalidad, no podía controlar. En nuestra época ha ocurrido algo parecido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, mucho más tarde nuestro país, también Estados Unidos avanzaron en esta idea de progreso, de mejora de condiciones sociales, de derechos, etcétera, etcétera. Y eso tuvo un primer aviso, que sería ese terremoto, si queréis, de Lisboa de 1755, con la crisis del petróleo de 1973. Pero lo que es evidente es que los atentados de las Torres Gemelas cambiaron esa percepción lineal de la historia e introdujeron un quiebro, una incertidumbre, un desconcierto, ¿no? Una inquietud que llega hasta hoy. Los atentados de las Torres Gemelas yo creo que han sido decisivos. Y eso se agravó, lógicamente, todavía más con la crisis de 2007-2008, la que empieza, como sabéis muy bien, mejor que yo, con Lehman Brothers. A partir de ese momento, todo nuestro sistema, digamos, o la confianza en un futuro que iba a ser mejor para nuestros hijos que el que tuvimos nosotros, etcétera, se rompió. Yo pienso que la última oportunidad que tuvimos fue el COVID. Durante el COVID los mayores, no sé vosotros que erais tan jóvenes, pero los mayores discutíamos que del COVID podíamos salir, o bien reconsiderando estos años que llevábamos del siglo XXI, intentando recuperar un espíritu social y plural, o bien volviéndonos más egoístas. Y francamente creo que nos hemos vuelto más egoístas, más hiperconsumistas y más individualistas en el peor sentido. Creo que hemos salido muy mal
de la crisis del COVID. Esa es mi percepción. Ya sé que hay otras formas de solidaridad, no las tradicionales, pero mi percepción es negativa. Creo que estamos ahora mismo en un mundo complejo, difícil y verdaderamente preocupante, y creo que hacen falta ideologías que sustenten y que apoyen, como hemos tenido a lo largo de la historia, la Ilustración en el siglo XVIII, la socialdemocracia en el XX. Creo que necesitamos ideologías, teorías y desde luego compromisos que ayuden a estructurarnos como una sociedad global, que es lo que verdaderamente ya somos hoy, ¿no? Pero de momento soy profundamente pesimista. Quiero decir, sucesos como lo de Gaza, o sea, la atrocidad de Gaza y todo el territorio ocupado por Israel, que es continuo, diario, que es una verdadera desolación, pues bueno, cada vez queda más relegado en los medios. A una esquina se habla de cifras de muertos, y bueno, es mucho más bestial que todo esto lo que está ocurriendo, ¿no? En el siglo XXI, ya casi estamos en el primer cuarto vencido del siglo XXI, no tenemos todavía una estructura planetaria que se corresponda con la globalización. Tenemos un tribunal de justicia, el de la Haya, que casi actúa de manera simbólica. Si vivimos en un mundo global, deberíamos tener estructuras de gobierno mundiales. La ONU debería ser verdaderamente un consejo parlamentario, tendríamos que tener una presidencia del planeta, y quien comete una tropelía contra el hombre o contra una comunidad debería pagarlo. Es verdad que hay Mújica y muchos otros, ¿no?, que han puesto un contrapunto a esta inercia que llevamos, ¿no?, posliberal, ultraliberal y cainita entre nosotros, pero creo que tendríamos que avanzar, entre otras cosas, hacia esos escenarios, ¿no? Y tú, que estás dentro de política, lo ves muy negro, ¿no? Sí, lo veo muy negro. Soy pesimista. También es probable que sea porque estamos grabando el programa a la hora de la siesta y esto me desconcierta. Pero sí, soy pesimista. Creo que la clase política de nuestro país y en general de las, entre comillas, democracias no está a la altura de la ciudadanía. O quizás sí lo está. Porque la ciudadanía también tenemos mucha culpa de lo que ocurre. Entonces, creo que es una responsabilidad general, ¿no? La clase política no está por los grandes cambios. Y creo que la ciudadanía nos hemos vuelto demasiado conformistas, al menos en estas sociedades avanzadas. No, soy negativo, la verdad. Y no solo serlo. Parece que después de esta bomba de pesimismo es difícil continuar la conversación, pero yo pienso que muchas veces también tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros, ¿no?, en nuestro círculo, y sabiendo que eres alcalde de un pueblo, aunque seas pesimista, a mí me parece un ejemplo muy bueno. No sé qué nos puedes comentar, por tocar un poco todos los palos. ¿Qué opinas acerca de esa vida de pueblo frente a la de ciudad? Recuperar esos valores, lo que has dicho, ¿no?, que siempre has estado con un pie en la literatura y otro en el campo. Sí, bueno, de entrada coincido, Luis, plenamente contigo en que en cualquier circunstancia, ¿no?, uno tiene que mirar a su entorno más inmediato. Esto es obvio, ¿no? Bueno, de una forma distendida, ya sabes, el coloquio de la barra de bar, los arbitristas, pues podemos arreglar el país con 2 cervezas. Esto, el país y el planeta, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por lo cercano, ¿no? Y esa ha sido un poco siempre mi intención. La docencia, la investigación y luego el compromiso con mi municipio. En cuanto al medio rural, el medio rural iba a decir que está muerto. Miguel Delibes escribió un ensayo premonitorio titulado Un mundo que agoniza, hace ya 40 años. Ese Un mundo que agoniza se ha cumplido, y si tenía razón, pues ya tenemos que hablar de algo más que de agonía, ¿no? Algo más que de agonía. Se han hecho muchos análisis, y algunos han costado una pasta, de las razones de la despoblación. Yo creo que la principal razón por la que el interior en general de los países, porque esto no ocurre solo en España, se despuebla, no tiene que ver con... influye, pero no tiene que ver con malas comunicaciones, no tiene que ver
directamente con la falta de oportunidades o de empleo, porque las hay, sino que tiene que ver con la imagen. El medio rural, el interior de la península, que es un problema que afecta también a Portugal y a Francia y a tantos otros países, el medio rural no tiene imagen, o tiene una imagen negativa. Y eso, y en especial para los jóvenes, no resulta atractivo. Porque los referentes que tenemos en el mundo de hoy son no solo urbanitas, es que son de cosmópolis. Es decir, Salamanca pierde población. Y en general las capitales, por supuesto las villas, pero las capitales castellano-leonesas también. Las referencias son Madrid, Barcelona, un poquito Bilbao, Valencia. Y el sudeste asiático, alguna ciudad americana, Londres. Estas son las referencias que tenemos en nuestro, digamos, horizonte de expectativas, en particular los jóvenes. Yo creo que algo que hay que hacer es cambiar o intentar procurar cambiar esa visibilización. Vivimos en un mundo de imagen y menos de palabras, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Creo que es una cuestión verdaderamente pendiente y en la que hay mucho que hacer. No podemos seguir vendiendo la vida en un pueblo como una cuestión de frikis. Hay algunos programas en la televisión, y no voy a dar datos, donde los periodistas llegan a los pueblos como mío, y se parten de risa. ¿Qué es lo que da tanta risa? Quiero decir, no somos monos enjaulados. Yo no me río cuando voy a pasear por una avenida en Valladolid, o no sé, o paseo por una calle de Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos periodistas cuando vienen a los pueblos se ríen? ¿Qué les hace tanta gracia? Tenemos calefacción, internet, podemos... es verdad que con dificultades a veces, pero puedes ver una ópera en directo y bueno, y luego vamos al bar y estamos la gente del pueblo y confraternizamos, nos vemos, dejamos un poco el móvil de lado y nos tomamos unas cervezas. Lo que trato de decir es que deberíamos por lo menos ser ecuánimes a la hora de mostrar cómo se vive realmente en los pueblos. Si no, los pueblos van a seguir despoblándose cada vez más. Además, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, todos los veranos organizas un magnífico festival de poesía llamado PAN, que está verdaderamente bien. O sea, yo estuve el verano pasado y invitaste a cantautores de la talla de Paco Cifuentes, Luis Pastor. No sé, se nota que te interesa promover mucho la cultura de tu pueblo. Sí. Bueno, me interesa la cultura en cualquier parte, ¿no? Pero en concreto, evidentemente, en el medio rural, porque como me preguntabas antes, Luis, pues creo que podemos y debemos transformarlo cercano. Pero veréis, yo es que además entiendo que la cultura, en cualquier espacio, y desde luego en un pueblo también, es economía. La cultura mueve dinero. No me voy a extender ahora, ¿no? En estos aspectos, pero bueno, un ejemplo archisabido. La música pop y rock inglesa es uno de los, digamos, puntales fundamentales de la economía británica. Y eso es cultura. ¿Qué es Salamanca sin la cultura? Por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hablamos de cultura y no pensamos en la tradición, nos vamos casi de manera automática a la vanguardia. Y entonces nos sorprende que en ciertos municipios pequeños, aldeas o pueblos como el mío, pequeñas villas, se pueda practicar y llevar el arte de vanguardia. A mí esto siempre me ha parecido una barbaridad, que es, digamos, ese prejuicio, ¿no?, que forma parte de esa visión pequeña de lo rural. Yo defiendo que la vanguardia es generalmente mejor aceptada en el medio rural porque es más ingenuo, ingenuo lo digo en un sentido positivo, ¿no? Está más propenso, menos tergiversado que el medio urbano para aceptar la innovación y el cambio, ¿no? Esta idea de que únicamente, qué sé yo, el Thyssen no es precisamente un ejemplo de vanguardia, pero bueno, puede serlo. Pero el Reina Sofía o otros centros, Matadero, son los reductos de la modernidad y que una aldeíta en un pueblo de Cáceres no, pues no la comparto en absoluto. Un poco por lo que he tratado de decir. El PAN tiene ese carácter
de conexión, entre otros de conexión con la vanguardia. Vamos ya por 22 ediciones, ¿sabes? Además que en Morille tenemos un cementerio de arte, etcétera. Pero este tipo de cosas, lo que me interesa destacar es que fueron aceptadas en general desde el principio con la mayor naturalidad, y esa nueva visión de lo rural, es decir, la neoruralidad, yo creo que tendría que ir por ahí. Bueno, quería preguntarte, sobre todo, ya que hemos visto este mundo posapocalíptico con pueblos vaciados y demás, ¿qué le dirías a un alumno que hoy en día, cómo ganarse la vida, sobre todo porque yo creo que vivimos en un mundo sobre todo cargado con la incertidumbre? Yo creo que no sabemos qué va a pasar en cuanto a trabajo. La vocación, el instinto, que se escuche a sí mismo y que siga verdaderamente su dictado. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas yo creo que es también la aceptación. Nos hemos acudido, no todos, pero muchos prejuicios de encima. Quiero decir que antes había una serie de carreras estelares. Yo sé que cuando decidí tirar por la filología y dejar de lado la ingeniería agrónoma, aparte de mi familia, le dio un disgusto. Bueno, creo que esto ya no ocurre o no debería ocurrir, ¿no? Entonces, mi consejo sería eso, es decir, que haga verdaderamente lo que le sale de dentro, pero que se dedique a ello con toda su fuerza y disfrutándolo. El esfuerzo hay que disfrutarlo. Si no, se convierte propiamente en un trabajo, ¿no? Y el trabajo al final es como una carga. Nosotros los filólogos creo que nos podemos en general dar la satisfacción de que hacemos lo que nos gusta. Y hablando de lo que nos gusta, y ya para cerrar esta sección, ¿tienes algún hobby o afición especial que hagas en tu tiempo libre? Era un poco lo que te decía antes de los favoritos. Es que me gusta hacer de todo. Es que sería más fácil decir qué es lo que no te gusta hacer, qué es lo que no, porque... ¿Qué es lo que no te gusta hacer? También me costaría contestarte, porque es que me gusta casi todo. Pero entiendo la pregunta, lo que me quieres decir. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta conducir. Me relaja. He contado que casi mis hermanos y yo nos faltó un pelo, nacimos en el coche en el que mi padre nos llevaba al hospital, en un 2 caballos. Poneros en situación, caramba, yo es que soy un fanático de los 2 caballos. ¿Qué me gusta? Montar en 2 caballos. Prefiero un 2 caballos a un Ferrari estratosférico, ¿no? Me gusta pescar. La pesca es una auténtica maravilla. Conduzco mucho. Pescar, pesco muy poco porque tengo poco tiempo, pero creo que es una de las actividades más hermosas que hay, la pesca. La pesca son actividades que me encantan. Pero ciertamente disfruto con cualquier cosa. Me gusta mucho ordenar, quizá porque desordeno. Entonces me gusta ordenar, porque creo que el orden físico nos ayuda a recuperar cierta tranquilidad, cierta calma, ¿no? Me gusta ordenar. Me gusta mucho recoger. Cocino, es verdad, cocino. Pero disfruto más recogiendo la mesa, fregando los platos, eso que nadie queréis hacer, ¿eh? No me miréis así, pues a mí me gusta más incluso que cocinar, porque me ayuda a recolocarme, y también me ayuda, como las vacas, a rumiar la comida con los amigos, o con la pareja, o con mis hijas, o me ayuda, digamos, ya digo, como las vacas rumiantes, me ayuda a disfrutar por segunda vez ese momento que tiene uno solo, porque nadie quiere recoger los platos ni fregarlos, a revivir una segunda vez algo que ha sido grato. Esas cosas me gustan. Qué neoclásico. Sí, la faceta hogareña es verdad, del siglo XVIII, sí. Bueno, siento ser el malo de la peli, pero vamos apurados de tiempo, así que vamos a pasar directamente con la tercera y última sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
Bueno, yo creo que podemos ir directamente a el juego más distendido que tenemos en este programa. Son 60 segundos, ¿vale?, de preguntas de respuesta directa. Lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? No sé si, Marina, puedes preparar el móvil para poner el cronómetro. Sí, claro. Y, Julio, ¿quieres lanzarle tú las preguntas? Vale. Aunque hay muchos favoritos, no vamos a decir. Sí, pero lo importante es lo primero que se te venga a la cabeza. No hay respuesta correcta, No puedo solo pensar. respuesta sincera. Así que cuando quieras, Marina. Bien, pues 3, 2, 1, tiempo. ¿Ensayos de Jovellanos o de Fijó? Jovellanos. ¿Teatro ilustrado o comedias de magia? Ilustrado. ¿Fruto seco favorito? Almendras. Tienes una jirafa y nadie lo puede saber. ¿Dónde la escondes? En el garaje. ¿Comida favorita? Lentejas con carne. ¿Qué idiomas hablas? El español, obviamente, el francés, chapurreo, el inglés y el portugués. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ver a través de las paredes. El diablo cojuelo. ¿Electrodoméstico favorito? La placa vitrocerámica. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Yo mismo. Un lugar al que viajar. Sudamérica. ¿Primero los cereales y después la leche o primero la leche y después los cereales? Ninguna de las dos cosas. Si te da hipo, ¿cómo lo curas? Agua. Tradicional. Tiempo. Muy bien. Vale. Tenemos la costumbre en el programa de pedir una pregunta al invitado para el siguiente invitado, ¿no? Entonces, en el anterior programa que tuvimos, vino Álvaro Recio, y esta es la pregunta que, sin saber que sería para ti, ha dejado para ti. Si pudieras viajar en el tiempo, no en el espacio como acabamos de preguntar, ¿qué momento histórico y lugar elegirías y por qué? 1492. Ya sé que es muy grandilocuente, porque pasaron muchísimas cosas en esa fecha, ¿no? Pero creo que fue un momento de constitución de país, para lo bueno y para lo malo. Y la verdad me hubiera gustado en Salamanca, por ejemplo, haber estado aquí, ¿no? Cómo se fragua el viaje de las Indias, cómo se produce la desgraciada expulsión de los judíos y los primeros pasos también del funcionamiento del terrible Tribunal de la Inquisición. Creo que fue una época crucial que en algunos aspectos hizo país, los Reyes Católicos, etcétera, pero que en otros trazaron una deriva muy negativa de la que todavía no hemos salido. Ayudar a Nebrija a redactar la gramática o... Bueno, no me estaba dando tanta importancia, me daba importancia en el momento, en 1492, aunque solo hubiera sido de observador, porque creo que el movimiento y la agitación de una ciudad como Salamanca y en general de España verdaderamente tuvo que ser enorme, ¿no? Y por eso. Bien, y a tiro ciego, una pregunta para el siguiente invitado o invitada. Bueno, tengo una pregunta pero no sé si me la vais a dar por buena. Sí, seguramente sí. Vale. Pero a ver. ¿Qué ha hecho el otro para merecer esto? Vale. El otro. ¿Qué ha hecho el otro para merecer esto? Vale. Si queréis os explico el sentido de la pregunta, pero entonces la destripo. Si quieres, se lo dejamos que Seguro que vuestro siguiente invitado o invitada lo va a entender perfectamente. ¿Qué ha hecho el otro para merecer esto? Muy bien. Y como todavía nos quedan unos minutillos, háblanos de un libro que haya sido relevante en tu vida o te haya marcado de una manera especial. Muchísimos, empezando por ese libro de peces y de colores que luego encontré, porque ahora encuentras todo bien físicamente en los rastrillos o por Wallapop, etcétera, y que lo tengo en casa, un libro con poesías y peces de colores que durante mucho tiempo, y creo que lo voy a hacer, he querido escribir reseñas, pero reseñas inactuales,
porque la reseña siempre es de actualidad y a mí me interesa mucho la reseña inactual. Es decir, el libro que se publicó hace 40 años, 50 o 7, que ha pasado al olvido, como este libro de colores y de peces y de poemas, y hacer reseñas, como si se acabara de publicar hace 10 minutos. Ese libro, por ejemplo, pues estaría ahí, ¿no? No, una vida, vosotros lo sabéis bien, aunque seáis muy jóvenes, está marcada para nosotros por las lecturas y para los que no son filólogos en buena medida también. Si tuviera que recomendar un libro, porque intuía que me lo ibas a preguntar, El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque, por supuesto, es un clásico. Erasmo tuvo, como sabéis, una enorme influencia en nuestro país. Yo creo que la sigue teniendo. Es una línea de continuidad la erasmista en España. Y porque es un libro absolutamente inteligente, a menudo disparatado, transgresor, extraordinariamente crítico. Yo creo muchísimo en la crítica y en la autocrítica. De ahí la pregunta esta que lanzo para vuestro siguiente invitado, ¿no? Y la consideración hacia el otro. Normalmente al otro le exigimos y siempre en beneficio nuestro, ¿no? Erasmo, el elogio de la locura, fue verdaderamente crítico, satírico. Sabéis que era muy amigo de Tomás Moro, que el título del libro en buena medida alude de forma ambigua también a la exaltación de Tomás Moro. Y creo que fue un libro valiente y a la vez divertido. Y curiosamente, tratándose de un libro tan verdaderamente intelectual y difícil, se convirtió en un bestseller, en un libro popular que engrosó en buena medida el caudal de lo, bueno, iba a decir de lo plebeyo, ¿no? Del pueblo bajo. Erasmo no es un autor que se haya movido siempre en las alturas, al contrario, desde muy pronto y para su sorpresa, su pensamiento se diluyó también en las capas bajas, de modo que me parece un libro al que se puede volver, ¿no? También por la propia ambigüedad de la locura. Es muy bueno tener un punto de locura. Bueno, tenemos que acabar el programa en algún punto. Desgraciadamente tiene que ser aquí. Así que te agradecemos mucho, Ambrosio, que hayas aceptado nuestra invitación. Esperemos que hayas estado a gusto y bueno, cuando quieras volver nos dices y nosotros encantados de tener otra hora de charla contigo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias también al equipo. Marina. Un saludo, nos vemos en el próximo programa. Julio. Un placer estar aquí y buena charla. Gracias a todos los que nos escucháis. Sabéis que podéis seguirnos en las redes y escucharnos aquí en Radio USAL, a los que agradecemos también que nos den el espacio. Nos despedimos, muchas buenas y gramaticales gracias, y os dejamos con la canción del invitado, Into My Arms, de Nick Cave and the Bad Seeds. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true.
if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. And I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Raindrops are falling on my head. Ideas verdes incoloras. Just like the guy whose feet are too Un big programa que for busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done. Sleep